Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, querido profesor. Un saludo para todos los que me escuchan. El día de hoy hablaremos de un tema muy particular del curso de estructura de datos. Las listas circulares simples. Soy integrante del grupo número 3. Mis compañeros son Araujo Vázquez Kevin Juan, Pérez Misari, Emerson, Reyes Recalde Anthony y quien les habla, Alcarraz Fernández Roel. Nuestro docente es el magíster Delgado Enríquez Héctor. Las listas circulares simples son una lista de elementos el cual se recorre en forma circular. Para ello, hemos puesto un ejemplo de un reloj analógico. Para que nuestro reloj funcione, ¿no? Nos marca la hora, empieza de forma secuencial. Es decir, cuando es la 1 de la tarde, tenemos la manecilla del reloj apuntando acá. Cuando cambia la hora, pasa al número 2. Pasados 60 minutos, pasa al número 3. Este suceso se da hasta llegar al número 12. Cuando son las 12, nuevamente nuestro reloj regresa a la 1. Esto quiere decir que del último elemento pasa al primero. Ahora veamos su definición. Las listas circulares simples es una estructura de datos donde el último nodo apunta al primero y se vuelve una lista con un recorrido infinito. Como podemos ver acá, el nodo apunta al siguiente y el último nodo vuelve al infinito. Una vez analizado este concepto, vayamos a ver algunos ejemplos. Para revisar el ejemplo de las listas circulares simples, hemos creado un programa en Java, donde hemos creado una clase denominada lista circular simple. Una clase nodo y una clase principal para llamar a las otras clases. Veamos nuestra clase nodo, ¿no? Hemos declarado una clase nodo donde tenemos, esta clase nodo va a tener un dato y va a tener una clase también denominada nodo, denominada siguiente. En la clase lista circular simple, hemos declarado dos nodos, denominado primero y último. Esto nos va a ayudar a controlar la lista. Luego hemos creado el constructor, ¿no? Donde tiene el mismo nombre de la clase y se inicializan los datos, ¿no? Estos datos los ponemos en nulos. Luego pasamos a crear el método para ingresar un nodo o para ingresar un elemento, ¿no? Un valor a nuestra lista circular. Hemos creado acá un procedimiento, ingresar nodo, donde recibe un parámetro denominado X. Declaramos un nodo nuevo, ¿no? El nodo nuevo, y el valor que le hemos asignado, que hemos enviado como parámetro, lo vamos a asignar en nuestra variable dato. Del nodo que hemos construido. Luego, nosotros tenemos que evaluar si el primer nodo está nulo o está vacío. Si está vacío, quiere decir que es el primer nodo. En ese caso,
vamos a asignar el valor del nodo ya ingresado al primer nodo, ¿no? A la primera posición. Pero, como hemos indicado que el primer nodo apunta el último nodo apunta al primero, entonces estamos asignando el último nodo también al primero. Estamos asignando ese valor. Y aquí tenemos el apuntador. El nodo siguiente, el primer nodo, es igual al último. Entonces, de esta manera nosotros terminamos el ciclo de la lista. Luego salimos de acá, no entramos acá en este caso, y termina, ¿no?, el procedimiento. ¿Qué pasa cuando yo ya ingreso un segundo elemento? Entonces, si yo ingreso un segundo elemento, va a entrar aquí con este valor y el primero va a preguntar, ¿no?, si el primero tiene un valor. En este caso, ya no va a entrar acá, porque el primero ya se ingresó, ¿no?, en la primera vez. Entonces pasamos acá a la segunda condición. Entonces, el siguiente nodo, ¿no?, el siguiente nodo va a obtener el nodo nuevo. El nodo nuevo. ¿Ya? Y ese apuntador, el apuntador de este nodo, tiene que enlazar al primero. Y el último nodo también va a ser igual al nuevo. Entonces, con esto concluimos el ciclo de la lista. Ahora revisemos cómo sería el método para imprimir la lista. Para imprimir la lista, tenemos un método, ¿no?, denominado imprimir lista. Acá declaramos un nodo. Construimos un nodo con la variable apuntador. Este apuntador tiene que ser igual al primero, en la primera vez, ¿no? Tenemos que asignarle un valor de la lista. Entonces, iniciamos por el primer elemento de la lista. Y luego, bueno, hemos utilizado acá una variable índice para más o menos visualizar cuál es la posición de ese nodo. Luego, con una estructura do while, vamos a recorrer la lista. En ese recorrido vamos a proceder a imprimir, ¿no?, la lista con el syntax.print. Acá pintamos, ¿no?, en la consola el índice que inicializa en 0 y lo seguimos del dato que tiene nuestra lista, ¿no? En este caso, el apuntador, como está en la primera posición, iba a mostrar su dato. Luego, para recorrer el nodo, tenemos que asignar el siguiente nodo a nuestro apuntador. Incrementamos el índice y acá evaluamos, ¿no? Preguntamos, ¿nuestro apuntador es diferente al primero? ¿Qué quiere decir esto? Que la lista se va a recorrer hasta que nuestro apuntador sea igual al primero. Es decir, hasta que el último elemento sea igual al primero. Tenemos que controlar esto porque si no ponemos esta condición, nuestro recorrido se vuelve infinito. Muy bien, una vez explicado todo esto, veamos la ejecución. Para este caso, creamos, ¿no?, una instancia de la clase lista circular simple y llamamos a su método ingresar nodo. Como podemos ver, acá vamos a ingresar n valores a nuestro nodo. En este caso estamos ingresando nombres. Y finalmente llamamos al método que nos permite imprimir la lista. Ejecutamos el programa. Y podemos visualizar aquí claramente cómo se visualiza nuestra lista circular, ¿no?
Vemos en la posición 0, Juan, posición 1, Roel, posición 2, María, posición 3, Susana, posición 4, Rafael, posición 5, Rosa. Y el último va a apuntar al primero. Nuevamente esto se va a repetir. Para efectos de no hacer un código infinito, hemos declarado acá una condición que nos permita detener la impresión. Muy bien, ese es el ejemplo de la lista circular simple. Y bueno, veamos algunas conclusiones, ¿no? Las listas circulares simplemente enlazadas nos ayudan a recorrer repetidas veces una lista de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un tema de base de datos, ¿no? En un sistema de información podemos tener una base de datos de N clientes, por decir. Entonces, podemos recorrer nosotros este listado de clientes para encontrar ciertas características, ¿no? Y podemos aplicar el concepto de lista circular simplemente enlazada para justamente dentro de ese recorrido poder encontrar características del cliente. Se pueden aplicar en un lenguaje de programación como por ejemplo en Java. Para el caso hemos creado una clase denominada nodo y una clase denominada lista, ¿no? Para poder realizar el concepto de la lista circular simple. Hemos utilizado dentro de estas clases el método de insertar dato y también imprimir lista, ¿no? Esto nos ha permitido ver cómo funciona, cuál es la lógica que debemos tener en cuenta para poder graficar el concepto de las listas circulares simples. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les agradezco que me hayan escuchado y que tengan un buen día.